Muy buenas noches, bendiciones para todos. Esta es nuestra celebración de avivamiento. Estamos muy felices de compartir una palabra del Espíritu de Dios para nuestros corazones, para que sea el Espíritu del Señor llenándonos de su poder, de su fuerza que tanto necesitamos en tiempos como estos, ¿verdad? Es una alegría entonces llegar a tu corazón, a tu casa, con el mensaje poderoso del Espíritu Santo. Señor, gracias por este tiempo de avivamiento. Que esta sea la experiencia, Señor, en esta noche. Que tú avives tu fuego en nuestros corazones, tu poder, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque cada vez tú tienes una palabra para guiar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en tus planes y propósitos de reino. Estamos atentos, estamos dispuestos a que tú nos hables y nos guíes en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos orando por Colombia, estamos orando por nuestra ciudad, estamos orando por las familias. Estamos convencidos que a pesar de las situaciones extrañas, difíciles, el caos, Dios tiene planes y propósitos. Dios ama a Colombia, Dios bendice a Colombia, Dios levanta, restaura, transforma. Así que estamos confiados en la palabra y el poder del Señor. Quiero compartir con ustedes hoy en Avivamiento esta palabra que he llamado demostrando quién soy, demostrando quién soy. La palabra del Señor nos reta a crecer conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que conforme a la imagen de Cristo, que vamos creciendo conforme a su imagen, que vamos fortaleciéndonos, y ese es el reto. Cuando tú lees, por ejemplo, Efesios capítulo 4, te muestra ese reto, te muestra ese desafío. Y ese es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir, demostrando quién soy. El reto es demostrar que cada día somos más como nuestro Señor Jesucristo. La manera como Él vivió, como Él habló, como Él se comportó, la manera como Él ayudó a otros, como sirvió a su Padre, como hizo la voluntad de Dios. Pero hay cosas que están dentro de nosotros que se tienen que gestar en nuestro interior para que no sea entonces una apariencia, sino para que sea una demostración de esos principios de fe, de esos principios del Espíritu Santo. Vamos a hacer un repaso en Efesios capítulo 2, hablando de esa demostración de quién soy, es demostrar nuestra identidad en nuestro comportamiento, cuando estamos bajo presión, eh, con la familia, en el trabajo, donde quiera que estemos en la vida diaria. Pero tiene que haber una identidad formada acá, que es lo que el Señor Jesucristo siempre quiso formar en sus discípulos, y por eso les dijo: cuando venga el Espíritu Santo, ustedes serán guiados por Él, ustedes serán llenos de poder, ustedes cumplirán con este mandamiento de predicar hasta lo último de la tierra. Y cuando ellos llegaron a distintos lugares, la gente veía ese parecido y ellos no se autodenominaron cristianos, les llamaron cristianos porque veían ese mismo ejemplo, esa misma vivencia de Jesús en ellos. Y esa demostración entonces es porque acá dentro está el fruto del Espíritu Santo. Acá dentro de nuestro corazón, en el corazón, se han formado esos principios de fe que luego entonces los manifestamos. Efesios nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Hemos repasado en ocasiones esto, hagamos un breve repaso. Empecemos por el capítulo 2 de Efesios, el versículo 6, que nos dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos habla que cuando hemos sido rescatados por el Señor y conocemos del Señor, entonces hay un lugar de autoridad junto con Cristo en los lugares celestiales, lo que nos permite tener una visión espiritual distinta al mundo común y corriente. Esa es nuestra identidad. Nosotros podemos ver las cosas distintos a como el hombre común y corriente las ve. Eso lo adquirimos no porque nosotros tengamos esa capacidad humana,
sino porque así Cristo nos ha hecho y nos dice que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y desde ese lugar, desde esos lugares celestiales, tenemos una perspectiva distinta de la vida, una perspectiva distinta del dinero, una perspectiva distinta del amor, una perspectiva distinta de lo que es la paz, la bondad, de lo que es el éxito, de lo que es la prosperidad, de lo que es la sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos en esos lugares celestiales con Cristo. Uy, gloria a Dios. Eso es maravilloso, es extraordinario vivir de esa manera. Y ya en el capítulo 1 vemos cómo el Espíritu de Dios empieza a formar en nuestro interior estos siguientes aspectos. El primero de ellos, en el versículo 3, dice, en nuestra identidad es que somos bendecidos, somos gente bendecida por Dios. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. En el verso 4 nos habla de tres aspectos, que somos escogidos, que somos santos y que somos sin mancha. Entonces hay algo que el Señor ha hecho acá y en esa comunión con el Espíritu Santo que tenemos permanentemente, Él está trabajando en nuestro interior, en nuestro corazón, acá en nuestro corazón. Él empieza a formar esa santidad, esa pureza de corazón. Lo que significa, aquí dice, fuimos para que fuésemos santos y sin mancha. Esa pureza de corazón Él empieza a formar acá. Y luego nos habla también de que somos hijos suyos. Entonces una identidad de hijos de Dios. Tenemos un papá, entonces nosotros obedecemos a ese padre, porque somos hijos de un padre y ese padre nos da unos mandamientos, pero ese padre también nos consuela, ese padre también nos provee, entonces afirmamos nuestra identidad de hijos de Dios. Y eso sí fue lo primero que para mi vida trajo una paz increíble, porque en su momento, pues ya era muy joven, pero me sentía como solo, me sentía inseguro. Y cuando empecé a darme cuenta que cuando recibí al Señor, Él me hizo su hijo. Entonces, para toda la iglesia, para todos nuestros líderes, nuestros escuderos, para todos los discípulos, para cada uno de ustedes, mis amados, que hemos conocido al Señor, tenemos un Padre. Él nos ha hecho sus hijos, pero también dice que hay un ADN en nosotros, una identidad, y es que nosotros somos para alabanza de su gloria. ¿Sí? Lo mismo dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Igual el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces encontramos que hay una identidad en nosotros, y es que nosotros vivimos para dar alabanza a Dios, que nuestra vida sea una vida agradable, una vida de alabanza a los ojos del Señor. Y en ese sentido, que nos dice que somos aceptos en el amado, pues nos da esa confianza de tener esa relación personal con nuestro Padre Celestial. Entonces, eso nos hace sentir seguros, es decir, tenemos nuestra seguridad, no depende si el mundo nos acepta o nos rechaza, porque yo ya soy acepto en el amado. Versículo 7 nos habla de que hemos sido redimidos por su sangre. El verso 8 que tenemos sabiduría e inteligencia. Hay una sabiduría, hay una inteligencia que Él nos ha dado por el Espíritu Santo. El versículo 11 que somos herederos, tuvimos herencia, que tenemos una herencia, es decir, que no dependo de los recursos del mundo, sino que yo tengo una herencia de parte del Señor, ¿verdad? Y esa herencia es provisión, sanidad, milagros. El verso 12 dice, para que seamos, como lo habíamos dicho, para alabanza de su gloria, y el verso 13, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora, el desafío es demostrar quién soy yo. Si soy hijo de Dios y mira todos esos recursos espirituales que están dentro de mi vida, dentro de mi corazón, de esa manera entonces ahora yo puedo evidenciarlos. En Mateo capítulo 4, Satanás desafió a Jesús. Si eres hijo de Dios, empezó a cuestionar la identidad del Señor y Jesús le respondió conforme a la palabra. Y nuestra identidad está conforme a la palabra. Y luego también conforme a la palabra también lo reprendió y lo echó.
conforme a la palabra, escrito está, vete Satanás. Y nosotros entonces, ese pasaje de Jesús en el desierto, en una condición el desierto representa una condición desfavorable, la condición más crítica. Y Jesús nos enseña que estando aún en la condición en el mundo más crítica, de las pruebas y las circunstancias más difíciles, no tenemos que dejarnos intimidar de ninguna crisis y de ninguna necesidad. Soy hijo de Dios. Ahora el reto, mis amados, que el Espíritu Santo nos pone es demostremos quién somos, pero lo podemos demostrar porque Él nos ha provisto de toda esta dotación espiritual tan extraordinaria. Quiero citarles el ejemplo de Esther. En el capítulo 4, Esther, una mujer muy hermosa, del pueblo del Señor, de los hebreos, de los judíos, una mujer muy hermosa que participó en un concurso de belleza de esa nación pagana y fue elegida como reina, ¿verdad? Y el rey la escoge por su belleza. Pero ahora Mardoqueo, su familiar, le exhorta a que demuestre lo que ella realmente es, una mujer de Dios, una mujer que tiene un propósito, una mujer que tiene un llamado. Y entonces, de alguna manera, pues la belleza a ella le había abierto puertas para estar en el palacio y estar en una zona de confort. A veces nosotros como hijos de Dios tenemos algunos recursos, tenemos algunas cosas materiales, tenemos algo en lo cual nos permite estar en una zona de confort y decir, bueno, yo con esto me defiendo, este es mi medio de sustento, pero tenemos un llamado, una asignación, soy hijo de Dios, vivo por un propósito para alabanza de la gloria del Señor. Él me ha llenado del Espíritu Santo, me ha sellado con el Espíritu Santo, me ha dado sabiduría, me ha dado inteligencia, me ha dado poder. Todos esos recursos que hemos hablado, he sido bendecido, soy bendito del Señor. Entonces ahora en el escenario, en el mundo, yo tengo un propósito de parte del Señor. Tú y yo estamos en esta tierra para servir a nuestro Señor. Y entonces ella, por su belleza, ¿cierto? Por su belleza física, digamos que eso le permitió salvarse y estar en una zona de confort y estar tranquila. Y muchas veces tenemos la tendencia que estamos tranquilos porque con este empleo, con este trabajo, yo tengo esta profesión, yo tengo este talento, yo tengo esta virtud, yo tengo estas influencias, pero ¿y tu llamado? ¿Y tu asignación? ¿Y qué estamos haciendo en este mundo? Entonces, Mardoqueo le decía, bueno, mija, usted de bonita no vas pues a servir al Señor solamente. Dios te puso ahí con un plan y con un propósito. Miremos que es muy interesante lo que pasa en estos versículos en Esther, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Entonces Esther dijo a Tac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto, y es la de morir, salvo a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther nos muestra lo que un hijo de Dios debe demostrar en esta tierra. Somos gente de fe. ¿Quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Fui escogido por el Señor. Fui llamado por el Señor. Mi vida es para alabanza de su gloria. Tengo un propósito en esta tierra.
Tengo una asignación y esa asignación, mis amados, es salvar vidas, salvar familias, salvar hombres, mujeres. Lo que estamos viendo hoy en día, el caos, los incendios, lo aquello, la violencia, las muertes, qué tristeza. Uno dice, Señor, si cada persona te conoce a ti, entonces la Biblia dice que uno sin Cristo está perdido. Ese es el estado espiritual que en los evangelios habla claramente. Yo estaba perdido, Cristo me encontró a través de personas que me hablaron de Jesús, que cumplieron con su asignación, que demostraron quiénes eran, embajadores de Cristo en esta tierra, que venían a predicar el mensaje, que para eso Dios nos llamó. A nuestro alrededor hay muchas personas en tinieblas que están perdidos y que necesitan que nosotros podamos compartirles ese mensaje. Esther fue el instrumento que Dios usó, porque iba a haber un genocidio judío en ese imperio, porque el pueblo judío estaba cautivo en esa región y había un hombre perverso que tenía un espíritu del enemigo fuerte y quería destruir a toda la nación judía. Y Esther fue el instrumento que Dios usó para salvar a la nación, para salvar esas vidas. Tú eres el instrumento. Amada iglesia, cada uno de nosotros y cualquiera que llegue a esta transmisión, cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado y nos ha escogido, nos ha bendecido, nos ha sellado por el Espíritu Santo, nos ha dado sabiduría, inteligencia, nos ha redimido por la sangre de Cristo, para que cada uno de nosotros podamos demostrar lo que somos. Vinimos a esta tierra a bendecir, a restaurar, a salvar, a proponer, a influenciar correctamente. Y eso fue lo que hizo Dios con Esther. La historia es apasionante. Léete todo el libro de Esther, es espectacular el libro de Esther. Ya hay películas que se han hecho incluso basadas en este libro y en esta hija de Dios. Así que esta mujer al principio tiene un argumento, una intimidación, y nos pasa, a todos nos pasa. A ti te puede estar pasando en este momento. Tú dices, bueno, yo conocí al Señor, yo estoy en Visión Internacional, es una bendición, esto y lo otro, pero hay algo que te está intimidando y no te está dejando cumplir con tu asignación ni demostrar quién eres tú. Mis amados, los tiempos como estos que estamos viviendo en Colombia, en nuestra ciudad, aquí es donde demostramos realmente quiénes somos, los hijos de Dios que somos, el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces muchas veces el enemigo nos quiere intimidar. Tú no puedes, tú no eres capaz. No, eso no se puede. No, ni se le ocurra, claro, porque, por ejemplo, Esther decía, no, mira, es que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey y que sin ser llamado, sin que el rey le haya separado una cita o que el rey haya tenido la iniciativa, ven, yo quiero hablar contigo, y se le aparece decir, el rey, necesito hablar con usted. Cualquier persona que no haya sido llamada por el rey va a morir, no puede hacerlo, porque eso va contra la ley de este imperio. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces ella expresa un argumento de intimidación, un argumento que no le permite cumplir con el llamado que Dios le había hecho. Y nos pasa muchas veces. Sentimos la intimidación del desánimo con las circunstancias que pasan y con una asignación de salvar a otros que están en peligro de muerte. Pues tan siquiera tú y yo, que hemos conocido del Señor, sabemos que en cualquier momento pues estaremos en la presencia del Señor. Pero dime tú, tantas personas, y que uno ve hoy en día en el medio de este caos, uno dice, Señor, todavía faltan muchas personas por conocerte a ti, por tener vida eterna, por disfrutar el ser sellados del Espíritu Santo, de ser transformados por ti, Señor. Pero a veces uno se encuentra desanimado por la situación, porque los negocios no fluyen, o porque estoy desanimado, porque me siento cansado, fatigado, y tengo toda esa serie de argumentos que me intimidan, y el enemigo empieza a decir, tú no puedes, tú estás cansado, tú estás triste,
tú no tienes las fuerzas, nadie te va a prestar atención, tú eres una persona muy tímida, tú no sabes expresarte en público, tú no eres capaz, nadie te va a escuchar, la gente se va a burlar de ti. Y Esther sentía esa intimidación, pero es que esa intimidación de Esther era mucho más delicada porque era hasta peligroso, o sea, se podía morir si se atrevía a hablar sin estar en la agenda para hablar con el rey. Esa era la costumbre, esa era la norma. Y uno siente que en este mundo hay muchos hábitos culturales o normas que como que nos hacen mimetizar y que nadie se dé cuenta que yo soy hijo de Dios. Cuando el Señor quiere que seamos luz, y la luz, dice Jesús, no se pone debajo de una cama. No, una luz se pone bien alto para que alumbre a todos y todos puedan ver y nadie choque con la oscuridad y tropiece, sino que todos puedan ver. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El Señor quiere que nosotros seamos un testimonio, esa luz, porque hay mucha oscuridad, muchas tinieblas y están ocurriendo cosas terriblemente absurdas a nuestro alrededor y la gente está necesitando escuchar para poder salvarse, escuchar el evangelio. Pues bien, Mardoqueo no acepta ese argumento. Mardoqueo representa aquí esa autoridad espiritual que nosotros necesitamos que nos ministren con esa autoridad espiritual, el pastor, la iglesia, la misma palabra. Y entonces este hombre le habla de parte del Señor y le manda a decir, no pienses que escaparás en la casa del rey. O sea, no pienses pues que por estar allí ya estás, no, no, mejor dicho, aquí estoy ganada, aquí estoy súper, no me falta nada, todo está bien. No, no, no. Tú no puedes luego con qué le vas a salir al Señor cuando le rindas cuenta. No, aquí estuve de linda, de bella, de espectacular en este palacio. No, tú tienes una asignación de parte del Señor. Y hoy el Espíritu Santo nos exhorta, porque muchas veces le decimos, bueno, aquí no me falta nada, estoy bien, tengo esto, tengo lo otro, bueno, con esto hago esto, hago lo otro, la paso bien, ahí nos vamos yendo. Y el Señor te dice, pero y el llamado que yo te hice, y la gente que hay que salvar, y la gente que está a punto de, perdóname la expresión, pero es real, es lo que dice la palabra, a punto de irse al infierno y tú pasándola bien ahí tranquilo. No, hay que actuar, hay que hacer algo. Entonces Mardoqueo le dice, no, mija, usted de bonita y no se puede quedar en el palacio. Ahora, si tú callas absolutamente en este tiempo, o sea, era al contrario, es decir, era tratando de exhortarle a decirle, no te puedes quedar callada. Entonces, si tú callas absolutamente en este tiempo, bueno, Dios no depende de nosotros. Dios puede levantar personas con un corazón dispuesto y cumplir sus planes, ni más faltaba. Porque el Señor, o sea, Mardoqueo le dice de parte del Señor, si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Dios nos pone en ciertos lugares para hacer influencia, con un plan, con un propósito. Dios te puso en esa unidad, Dios te puso en esa empresa, Dios ha permitido que estés cerca de ciertas personas y Dios te ha puesto allí con un plan y con un propósito del reino de Dios. Y el Señor a través de Mardoqueo le dice, no puedes callar. Si te quedas callada, entonces, bueno, te vas a perder el privilegio de que Dios te use. Y Dios puede levantar a cualquier otro para hacer esta obra, pero pues, no, quién sabe si para eso es que tú estás en el palacio. ¿Por qué crees que has llegado allá? ¿Por bonita? Porque, porque tienes que ser pues la reina de este imperio. No, hay algo más trascendente, hay algo más glorioso, hay algo más extraordinario. Y fíjate, así como en su tiempo José fue quien preservó para vida a su padre Jacob, a sus hermanos y al pueblo de Israel, este fue el turno de Esther para preservar la vida en la historia. En la historia universal hay cierto tipo de personas que el Señor usó para preservar a la nación de Israel, porque a través de la nación de Israel iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y es una manera o una simbología
de la salvación, de cómo el Señor quiere usarnos para salvar a otras personas y que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Termino con la reacción de Esther. El libro de Esther es espectacular, te lo recomiendo. Pero en estos versículos 15 y 16, estoy en el capítulo 4 de Esther. Mira la reacción de Esther y el Señor quiere que así también nosotros reaccionemos. Porque tal vez hemos estado, digámoslo así, en una zona de confort, pero a veces no necesariamente es porque pues estemos sobrados del tema, sino que la zona de confort tal vez ha sido la intimidación, el desánimo, la fatiga, la preocupación. Pero tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, tú tienes algo poderosísimo que otras personas no tienen. Nada más, solamente con esto te digo, con ser sellado por el Espíritu Santo, imagínate. Además de que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, con toda bendición antes de la fundación del mundo, redimidos, llenos de sabiduría, de inteligencia, bueno, todo lo que dice el libro de Efesios que ya vimos, ¿verdad? Y que tú puedes también volver a repasar. Estamos sentados con el Señor en los lugares celestiales, allí hay autoridad, allí estamos rendidos ante el trono del Señor, bendecidos por su poder, por sus fuerzas, milagros. Bueno, pero hay gente que no tiene nada de eso. Esta mujer reacciona y dice, bueno, vamos a ayunar. Yo voy a ayunar con mis doncellas acá. Puso a las doncellas que eran de ese pueblo, las puso a ayunar también con ella. Le dijo a Mardoqueo, dígale a todos los judíos que oren y ayunen. Vamos a meternos todos en un ayuno. Y cómo esta mujer venció la intimidación a través de la oración, a través de esa búsqueda de la presencia del Señor. Cuando nosotros sentimos esa intimidación, ese desánimo, y como que se apaga el fuego del Espíritu Santo, como que se desvanece ese primer amor, como que ese llamado que Dios nos ha hecho, como que lo dejamos ahí, nos escudamos de pronto y si somos casados, sabemos cómo suavizar la cosa, ¿no? Amor, es que realmente pues he tenido mucho trabajo, esto, lo otro, y nos camuflamos ahí, pero cuando nosotros entendemos el redarguir del Espíritu Santo, no, ¿cómo así? Yo le entregué mi vida a Jesús, mi vida le pertenece al Señor. Entonces nos ponemos a orar, vamos a la palabra, ayunamos, nos metemos con el Espíritu Santo y empezamos a recibir fuerzas, la unción del Espíritu Santo, la unción. Mis amados, hay algo más grande en la tierra que se llama la unción. Y viene esa unción del Espíritu Santo. Y Jesús decía, la unción del Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces el Espíritu Santo toma el lugar que debe tomar en nuestras vidas y aviva su fuego en nuestro corazón. Y entonces yo me someto al Espíritu Santo y empiezo a mirar más allá porque estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales y empiezo a demostrar quién soy a causa de la unción. Un momento, yo soy ungido por el Espíritu Santo. Y entonces David demostró quién era él venciendo a Goliat. Abraham demostró quién era él, rescatando a su sobrino Lot, entregándole los diezmos de todo a Melquisedec, esperando la promesa. Y José demostró quién era él, un hombre lleno del Espíritu Santo, y se volvió en el primer ministro de Egipto. Cambió la estructura política de un país donde solo había monarquía. Y entonces, a partir de José, se cambió el diseño político. Estaba el monarca y apareció la figura del primer ministro. ¿Por qué? A causa de que este hombre, con la unción del Espíritu Santo, y salvó muchas vidas, salvó toda una nación. Entonces, cuando tú ayunas, empiezas a orar, porque cuando es peligrosísimo entrar en esa zona de confort y abandonar nuestro llamado, ahí es donde aparece el pecado y ahí es donde volvemos atrás y que Dios nos guarde. La Biblia dice que cuando David debió salir a la guerra, se quedó bien campante en el techo, ahí fue donde vio a Betsabé bañarse y todo, y empezó en su corazón a gestarse toda esa maldad y todo ese pecado, porque sencillamente se quedó allí estacionado y no, yo no necesito, yo realmente estoy desanimado,
Nosotros no nos podemos quedar allí, tenemos que entrar a orar, a ayunar, a llenarnos del Espíritu Santo, que vengan los ríos del Señor sobre nuestra vida, el fuego de la presencia del Señor, y entonces Dios nos libra del desánimo, Dios nos libra de la fatiga, el Señor nos libra de la congoja. Puede que estemos en una prueba, pero a través de la oración, de la búsqueda del Espíritu Santo, se empieza a afirmar quién soy yo. Viene la unción del Espíritu Santo, vino la unción sobre esta mujer y ella pudo declarar esto con toda la certeza. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. No voy a dejarme intimidar de este mundo. No voy a dejar que el mundo sea el que me ponga las condiciones. No lo voy a hacer. Voy a entrar a ver al rey. Rey, necesito hablar contigo. Y si perezco, que perezca. Así que esta mujer ya empieza a hablar es por la unción del Espíritu Santo. No, esta mujer ya no era Esther. Era una mujer ungida por el Espíritu Santo. Era una mujer con una seguridad, con una pasión. Y nosotros, mis amados, no, nosotros somos hijos del Señor. No puede haber espíritu de cobardía. Nosotros seguimos el modelo de Jesús, el más valiente de todos los valientes en la tierra, que entregó su vida, que fue obediente, se sacrificó, fue a la cruz. No hay cobardía, no hay un modelo de cobardía para nosotros, no, tenemos el modelo del valiente, el modelo de aquel que se ofreció en la cruz, que se esforzó, que se sacrificó, que enfrentó al enemigo, que lo derrotó. Y ese es el modelo que tenemos. Y esta mujer se llenó de esa convicción y perdónenme la expresión como hablamos los muchachos, para las que sean y vamos es con todo y con todos los fierros y el Señor renueva mis fuerzas. Ay, el Señor me da una palabra para esta familia y el Señor me dará una palabra para esta persona y en el nombre de Jesús yo vengo aquí es a bendecir, porque la palabra del Señor dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque el Señor ha hablado que Él me quiere usar y quiere que yo sea un instrumento de salvación y de bendición para muchas personas y empezamos a llenarnos de esa unción, de esa determinación, de esa autoridad. Finalmente, si sigues leyendo el libro de Esther, te vas a dar cuenta que los planes del maligno que habían en este perverso Amán fueron destruidos y que ese hombre que quería destruir al pueblo de Dios, finalmente él fue apresado y Dios usó a Esther para librar al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, al pueblo judío en esa época. Y Dios se glorificó. Dios lo quiere hacer también contigo. Esther aprendió que no debía quedarse en esa zona de confort. Ella estaba tal vez una mujer hermosa y esto y lo otro, y la belleza le había abierto puertas y se podía quedar allí y no le iba a faltar nada y tenía todos los lujos, pero ella dijo, no, el Mardoqueo la hizo reaccionar y el Espíritu Santo te hace reaccionar de que no te quedes allí, de que no te conformes, de que hay algo más, matrimonios de visión internacional. Dios quiere usar sus vidas, no se conformen a ese estatus, tengo trabajo, aquí estamos bien, estamos tranquilos, bueno, no nos falta nada, gracias al Señor, no, hay una asignación, hay un llamado, jóvenes, jóvenes de visión joven, hay un llamado en sus vidas para los hombres, para las mujeres. Recibamos hoy esa unción del Espíritu Santo. Tal vez te encuentras bloqueado, tal vez emocionalmente te sientes desgastado, tal vez financieramente sientes que estás en una prueba que te roba la paz, que no te deja pensar. Bueno, el Señor te provee, claro que sí. Dios te abre puertas, Él es tu Padre. Sí, acuérdate que somos aceptos en el amado. Acuérdate que es por gracia. Acuérdate que el Señor nos ama y es nuestro Padre. Acuérdate que hay bendición. Yo soy un bendito del Señor. Todas las bendiciones del Señor están sobre mí en el nombre de Jesús. Pero también tienes que recordar que para esta hora, para este día, como le dijo Mardoqueo, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para algo conociste del Señor. Para algo Dios ha hecho esa obra tan maravillosa en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y yo bendigo a toda la iglesia. Y yo oro, Señor, para que tú impartas de tu espíritu, Señor, porque hay un desgaste, hay un cansancio, hay fatiga, hay pruebas.
También hay distracciones, hay tentaciones, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que en esta noche el poder del Espíritu Santo venga sobre tu pueblo. Levanta tus manos allí donde estás y confiésale al Señor. Dile, Señor, la verdad, he sentido el desánimo, me he sentido cansado, he sentido fatiga. Señor, la verdad, he sentido que el fuego del Espíritu Santo como que se ha apagado y veo a las personas a mi alrededor que aunque necesitan de ti y no me dan ganas a veces de hablarles ni de orar por ellos, pero hoy, Señor, vengo a ti, renuévame. Señor, así como Esther, yo quiero reaccionar, no me quiero quedar en esa zona de quietud, de confort, dejarme intimidar por el mundo. En el nombre de Jesús, todo espíritu de intimidación en tu vida, yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo y declaro que la unción del Espíritu Santo viene sobre ti y pudre ese yugo de desánimo. Pudre ese yugo de rebeldía, pudre ese yugo de fatiga, de escasez, en el nombre de Jesús. Toda esa opresión que ha venido sobre ti para reducirte, para dejarte ahí quieto como inmóvil, como impotente, en el nombre de Jesús, hoy se rompe todo yugo de maldad a causa de la unción y el poder del Espíritu Santo viene sobre ti para levantarte con fuego, con poder. Declaro la gracia, el favor de Dios sobre tu vida. Dios abre puertas, Él es tu Padre, tú eres acepto en el amado. Él es tu Padre, tú eres su Hijo, Él tiene provisión, Él te va a ayudar, Él te abre puertas, Él no te va a dejar solo, Él te consuela, te fortalece, tú eres capaz. Porque el Señor está contigo, porque tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales y allí tienes autoridad, fuerza, vigor. Del trono de Dios vienen tus fuerzas. A tu alrededor hay mucho pueblo que se está perdiendo en las tinieblas y el Señor te ha dicho a través del Mardoqueo, que es tu pastor, que es el Espíritu Santo, que es la palabra. Hoy el Señor te está confrontando y diciendo, no puedes callar absolutamente, no lo hagas. Tienes que hablar. Hay gente que no sabe qué hacer. Hay gente tan siquiera tú tienes al Espíritu Santo. El Señor te dice, mira, tan siquiera me has conocido, eres mi hijo. Y cuando todo esto se acabe, estarás conmigo en las moradas celestiales que yo he preparado para ti. Pero ¿qué de estos que están a tu lado? ¿Qué de estos que están a 5 centímetros de distancia? ¿Qué de estos que no me conocen? Te dice el Señor. ¿Qué de ese compañero de trabajo, de ese jefe? ¿Qué de ese vecino? ¿Qué de esas personas que no han conocido mi gracia? Para esta hora yo te he llamado, justo para esta hora de crisis, justo para este día, para este tiempo, para que ellos me conozcan y para que a mi iglesia lleguen todas esas familias y se salven. No te quedes ahí, todo lindo, toda linda, cuando hay algo, una tarea que hacer, una asignación, porque yo te he llamado, mi siervo eres tú, mi escogido en quien he puesto mi espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo desato esa unción del Espíritu Santo sobre tu pueblo. Hoy yo desato esa pasión, ese fuego, esa fuerza, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta este pueblo tuyo como un gran ejército para proclamar tu palabra, para restaurar vidas. Empieza a orar por otros. El Espíritu Santo te dice que justo en este tiempo necesitas acercarte y orar por las personas, orar por esas familias, orar por ese compañero de trabajo. A través de ese compañero de trabajo te va a abrir las puertas de su casa, presencial o virtual, pero tú vas a acercarte y vas a desatar una palabra, porque para este día has llegado para salvar y preservar con vida a mucho pueblo, te dice el Señor, a través de ti, en el nombre de Jesús. Sal de esa zona de confort, sal de ese ensimismamiento que estás allí, que trabajando, que cuidándote, que allí tú solito con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, y entiende tu asignación que te ha sido entregada. El enemigo quiere que te detengas, que no sirvas a Jesús, que no hables de Cristo, que no testifiques, que no seas luz para que otros se pierdan. Pero Esther, el Señor le dijo, no, es que ¿quién te dijo que te ibas a salvar tú solita por lo linda que eras? No, es que yo te he puesto en este palacio, en este lugar estratégico, en este lugar de autoridad, para que me salves este pueblo.
Este pueblo necesita mi mensaje. Padre, yo te ruego, Señor, que así sea con tu iglesia en este tiempo, que venga el despertar de tu espíritu, que salgamos de la congoja y que tú nos llenes de vigor y a causa de la unción nos dé la fuerza para levantarnos en medio de la fatiga, del desaliento y que creamos, Señor, en tu palabra. Vamos en tu nombre, Señor, porque vamos a demostrar quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos siervos del Dios Altísimo, somos herederos de la gracia, estamos llenos del Espíritu Santo, somos tus siervos, Señor, somos tu iglesia. Padre, somos luz, bendición y salvación en esta tierra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Si aún no has diezmado y ofrendado, que sea la oportunidad para hacerlo. Déjame orar por tus diezmos y ofrendas. ¿Qué tal una ofrenda de consagración? ¿Qué tal una ofrenda de decirle, sabes que, Señor, había perdido ese fuego, ese primer amor? Hoy yo siembro, Señor, y yo doy esta ofrenda para rogarte, Señor, que restaures en mí ese fuego del Espíritu Santo que se había perdido, esa pasión, ese primer amor, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Te entrego todo mi ser, mi familia, mi matrimonio, la empresa, el negocio, la carrera, el talento que me has dado, Señor, los dones, Señor, que me has confiado. Pero como Esther, hoy reacciono, Señor, y voy a salvar. Y Esther decía, y si perezco, que perezca. Señor, si toca hacer un sacrificio, un esfuerzo, más allá de la fatiga, del cansancio que siento, pues así lo haré, Señor, porque soy tu hijo, soy tu siervo y estoy aquí para demostrar lo que tú has hecho de mí, ser luz, ser de bendición y salvación para otros. Padre, yo bendigo estos diezmos y estas ofrendas que tu pueblo hoy presenta, que suban delante de ti como olor grato, como olor fragante. A ti sea la gloria y la honra y bendice este pueblo tuyo. Se rompen yugos de escasez, de miseria, de ruina, de tristeza, Señor. Se rompen yugos de maldición y en el nombre de Jesús yo declaro bendición, abundancia, milagros. Se abren puertas de bendición para tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Yo les animo con todo el cariño como sus pastores. Les bendecimos, pero por favor, esta palabra no solamente debe quedar oída, sino que esta palabra debe ejecutarse. Empieza a hacerlo a partir de este mismo instante. Mira, a ver, tal vez está un poco tarde, pero tal vez, bueno, antes de que sea más tarde, puedes llamar a alguien. Empieza a practicarlo. Llama a alguien. Empieza a orar por esa persona. 5 minutos. Una llamada en 5 minutos. Una videollamada a una familia conocida, a un compañero de trabajo, que el Espíritu Santo te revela y te muestra, esa persona tiene una crisis, esa persona tiene un dolor, esa persona tiene una preocupación. Donde haya necesidad, ahí estamos los hijos de Dios para sanar, para bendecir, para restaurar. Tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, tú no vives en el mundo natural. Desde allá tú haces esa llamada y con esa autoridad del trono del Señor tú empiezas a orar y desatar bendición, y luego le dices, después de orar por su necesidad, te invito para que así como yo recibí a Cristo un día en mi corazón, en este instante tú puedas recibir a Jesucristo porque Él te ama. Iglesia, eso es lo que debemos hacer, eso es lo que hizo Esther. Vamos a hacerlo. Los bendigo a todos, les queremos mucho. Mañana es el cierre de nuestra serie de esta semana que está bien poderoso y así que seguimos conectados. Un abrazo para todos. Por favor, desde ya, empecemos también en la llamada a dejar la invitación para ir creando en ellos la necesidad de ir este domingo a Familias Bendecidas. Los vamos a recoger, los vamos a llevar y que este domingo veamos más familias acercarse al Señor. Por favor, Dios ha impartido una palabra de fe, de autoridad, llena de unción. No dejes que se pierda esa palabra, tómala en tu corazón y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El próximo domingo 30 de mayo en Familias Bendecidas a las 10 de la mañana. Dios, levántame con tu mano de poder. Saca mis pies de la red. Haz lo que para mí es imposible. Conoce el amor de Dios, experimenta su presencia.
Te esperamos en Lugar Campestre Piquete Adoro en Ciudad del Río, Medellín. Tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.